ahora ya vamos a saludar, buenos días oficialmente, bienvenidos a esta sesión de termodinámica y vamos a terminar con algunos conceptos de entropía. Y vamos a ver algunos ejemplos de entropía, de cambio de entropía en sólido, líquido y en gases. O sea que son los que se van a manejar. En sólido no hay mucho, pero vamos a entender el concepto, vamos a ver los conceptos y vamos a leer el libro, que yo quería que ustedes lo leyeran porque ustedes tienen la capacidad de entender todo lo que tiene ese libro. Todo lo que tiene ese libro. Tienen capacidad de entenderlo porque ya ustedes dieron termo 1. Han visto ya los conceptos fundamentales del termo 2. Pero además ya ustedes dieron química. Y también ya dieron, ¿cómo se llama? No sé si transferencia de calor o dinámica, no sé. Ustedes tienen que tener ya la base para llegar aquí, tienen que poder entender todo lo que se diga. ¿Ok? Entonces vamos a terminar con el tema de la entropía. Vamos a compartir la pantalla. Y ahí tenemos el libro. Y vamos a comenzar con la relación, porque tengo una gráfica TDS. Ya nosotros vimos entonces que Q es el flujo de calor. Entonces un diferencial de Q es un proceso reversible, interno es reversible. Ese de Q de T es la diferencial de calor, un diferencial de calor de Q con relación a la temperatura. Y ese corresponde, o sea, a un cambio, un diferencial en la entropía. Eso es lo que nosotros entendemos, un diferencial en la entropía. O sea, se corresponde a un cambio de diferencial en la entropía. Entonces, que este DS es diferencial de entropía. Entonces, el cambio de entropía para un proceso se puede evaluar integrando esa ecuación. Usted integra esa ecuación como un diferencial de Q, usted busca la ecuación de Q, ¿verdad? Y a lo largo de la trayectoria imaginaria intermitente, porque dice que es reversible intermitente, como lo vemos acá, entre dos estados extremos reales. Cuando dice entre dos estados, usted recuerda que los ciclos cambian, tienen 4 estados, ¿verdad? 2 que son isentrópicos y 2 que son isotérmicos. Salud. Ahora usted cierra el micrófono para no tener que decírselo cada vez que lo diga, porque posiblemente va a seguir. ¿Okay? No fue. Ajá. Dije. Jonathan me acaba de escribir que a él se le fue la luz, que entra lo más breve posible de que se le llegue. Ok, está bien. Jonathan Montero. Sí, está bien. Yo sé cuál es Jonathan. Él me dijo que lo estaba llamando. También. Caramba, seguro estaba escribiendo por otro lado. Ok. Escúchame un segundito. Un segundito. Déjeme responder a una persona que me habló algo. Que es urgente para mí, ¿ok? Ok, entonces le decíamos que eso para un proceso intermitente reversible, igual que todos los ciclos. Cuando dice intermitente reversible, sabe que es un ciclo. Ok, entonces los procesos isotérmicos internamente reversibles, que eso es lo que dijimos acá, se necesita una relación entre el diferencial de Q y la temperatura para que se pueda llevar, para poder tener, para llevar a cabo la integración. O sea, usted tiene que conocer la ecuación para poder integrar. O sea, la relación entre el diferencial de calor y la temperatura.
O sea, tiene que tener una ecuación para poder integrar, una ecuación diferencial. ¿Ok? O sea, encontrar esas relaciones es el objetivo de esta sección. Cómo relacionar el cambio de entropía con el cambio de calor y temperatura. O sea, una ecuación que relacione el diferencial de calor con el diferencial, con la temperatura. Ok, vamos a decir, la forma diferencial de la ecuación de conservación de energía para un sistema cerrado, o sea que tiene una masa constante, sin cambios en energía cinética y potencial, o sea, suponiendo que la energía cinética y potencial se mantienen constantes, y eso es normal en ciclos, ¿ok? Y además que contiene una sustancia simple compresible, o sea, un gas. Entonces puede expresarse para un proceso internamente reversible como el diferencial de calor en un proceso interno reversible menos, o sea, menos el de salida. En uno reversible de entrada será menos el de salida, es un diferencial de U. Ese diferencial de U es diferencial de energía interna. Pero sabemos que el diferencial de Q es TdS, porque temperatura por diferencial de entropía te va a dar el Q. Y también sabemos que el flujo, o sea, este diferencial de flujo de salida es la presión por diferencial de volumen. Porque usted sabe que cuando usted aumenta la presión o disminuye la presión, cambia el volumen. Entonces tenemos ya dos ecuaciones diferenciales para el calor de entrada y el trabajo. El trabajo es presión por volumen. Entonces, como tenemos una ecuación diferencial, ponemos el volumen, que es el que varía con la presión. Y como queremos una ecuación diferencial, en Q ponemos la entropía diferencial, que es el que cambia por la temperatura. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos una ecuación diferencial para esto, que es la temperatura por diferencial de entropía, despejándola, o sea, pasando esto para allá, como está negativo, lo pasa para allá, es igual a dU por PdV. Y eso está en kilojoules. ¿Ok? TdS lo pusieron ahora en unidades unitarias para cambiar de mayúscula a minúscula, para tenerlo como flujo. En mayúscula total y en minúscula por unidad de masa. ¿Entiende, verdad? O sea, usted tiene en energía total un cambio total independiente de la masa, pero puede tener unitaria, o sea, por unidad de masa. Esta ecuación es conocida como la primera, o sea, la primera ecuación TdS o la ecuación de Gibbs, que fue quien la introdujo. Pero mira, yo no sé qué pasó, que ayer en Zoom parece que están probando. En Zoom yo pasé el día dando clases sin interrupciones. Ahora me pasa un mensaje que en 10 minutos va a terminar. Y eso fue que yo ayer actualicé en una versión más reciente que ellos dijeron ahí. Y parece que, no sé, parece que lo echaron para atrás o me desactualizaron, o voy a chequear más tarde. ¿Ok? En 10 minutos se sale y volvemos. ¿Ok? Veamos aquí que el único tipo de interacción de trabajo, el único tipo de interacción de trabajo que un sistema simple compresible puede involucrar cuando es sometido a un proceso internamente reversible es el trabajo en la frontera. O sea, el movimiento de la frontera, el cambio de volumen. Esta segunda ecuación TdS se obtiene al eliminar dU de la 723. El dU de la 723. ¿Por qué? Usando la definición, pero no es, o sea, lo vamos a despejar. Cuando dice eliminar dU, es cambiar dU por su equivalente. Entonces, la entalpía es igual a la energía interna más el trabajo. Esa es una ecuación que ya nosotros la habíamos visto antes. Por lo tanto, las diferenciales también. Si usted tiene que la entalpía es igual a la energía interna más el trabajo, pero entonces usted tiene
que el trabajo puede ser positivo, o sea, el trabajo puede ser por movimiento, variación de volumen o por variación de la presión. Y siempre ha sido así. Por tanto, el PdV, ese PV, tiene dos componentes, PdV y VdP. ¿Por qué? Bueno, porque es irreversible. Quiere decir que la presión o un diferencial de volumen es un trabajo. Y el volumen o un diferencial de presión es trabajo. Y dice, bueno, pero es lo mismo. No, porque yo quiero los dos diferenciales, que los dos varíen. Entonces, cuando te sustituye esto, du aquí, en esta ecuación, le va a quedar que el TDS va a ser du más PdV. Ese du más PdV. Y va a sustituirla, esas dos. O sea, usted combinando estas dos, sustituyendo este, poniéndole acá, usted va a tener que TDS va a ser DH menos VdP. ¿Por qué? Porque este PB se va a ir con PdV. O sea, se va a eliminar y va a quedar solamente, o sea, el VdP, el PdV va a desaparecer. Y usted va a tener que el gráfico o la relación TdV o la ecuación TdS es igual al diferencial de entalpía menos el diferencial de trabajo, pero por cambio de presión, no por cambio de volumen. ¿Por qué? Porque el volumen no cambia, porque tenemos un sistema cerrado, pero la presión sí cambia. Como un sistema cerrado, el volumen no cambia. Ustedes ven que eso lo dijeron por aquí arriba, en un volumen cerrado, tenemos que en el volumen cerrado de masa fija, ¿por qué? Es un sistema que no cambia la masa, pero el volumen tampoco, porque es un sistema cerrado. Entonces me interesa volumen por cambio de presión, no presión por cambio de volumen. Entonces, las ecuaciones 23 y 24 son muy valiosas porque relacionan cambio de entropía de un sistema con cambio de otras propiedades. ¿Cuáles propiedades? Bueno, aquí en este caso la entalpía y en este caso la energía interna. Ok. Y además, la diferencia de la ecuación 7.4, esa fue la primera ecuación que vimos con relación a las propiedades y por consiguiente son independientes respecto al tipo de proceso. Como involucran dos variables diferentes, dos propiedades diferentes, son independientes. Vamos a ver entonces cómo queda la solución. Ciertas relaciones TdS se desarrollan analizando un proceso internamente reversible. ¿Ok? Internamente reversible porque quiere decir que se puede devolver, o sea, puede hacerse en los dos sentidos, ya que el cambio de entropía entre dos estados debe evaluarse a lo largo de una trayectoria reversible. El cambio de entropía. Sin embargo, los resultados obtenidos son válidos tanto en los procesos reversibles como irreversibles. ¿Por qué? Porque la entropía es una propiedad y el cambio de una propiedad entre dos estados es independiente del proceso que experimenta el sistema. O sea, si no tenemos, recuerden que la entropía es un cambio, es un delta entropía. Por lo tanto, es uno de referencia y uno con relación a esa referencia. Y siempre el de referencia es de menor entropía. Esa ecuación, entonces, la 23 y 24, corresponde a la relación entre las propiedades por unidad de masa de un sistema simple compresible cuando experimenta un cambio de estado. Y son aplicables si el cambio ocurre en un sistema cerrado o abierto. Vamos a ver esta figura. Tenemos un sistema cerrado y aquí tenemos un sistema abierto. En este sistema cerrado el volumen es constante, porque cambia la presión. En este sistema cerrado la presión es constante. Lo que cambia es el volumen porque es la cantidad de masa que entra y sale. O sea, tanto los dos, TdS, du, PdV y TdS, DH menos VdP, se aplica para este se aplica el primero, para este se aplica el primero y para este el segundo. ¿Ok? Las relaciones explícitas, ¿verdad? Para cambios diferenciales de entropía, entonces, como es con relación al tiempo, estas ecuaciones, como son TdS, usted va a dividir entre la temperatura y va a tener que diferenciar de entropía en ambos casos es la derivada de la unidad de energía interna con relación a la temperatura más la presión por la derivada entre la temperatura.
O sea, tenemos aquí la ecuación de la entropía y ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales en función de dos variables diferentes. O sea, que usted la puede calcular de las dos formas y tiene que dar igual. El cambio de entropía durante un proceso se puede determinar al integrar esas ecuaciones. Están en dos estados diferentes. Sin embargo, dice, para realizar estas integraciones hay que conocer la relación que hay entre du y dh y la temperatura, como, por ejemplo, que du sea igual a capacidad calorífica, volumen constante, por dt, y dH es la capacidad calorífica, la presión constante por dt. O sea que es la capacidad calorífica a volumen constante, ¿verdad? Porque esta es la primera, que es la du, esta du, como aquí está B, esta tiene que ser relacionada con la temperatura y la capacidad calorífica a volumen constante, porque aquí está el volumen. Y esta, que es la entalpía, como es con la CP, es la capacidad calorífica a presión constante, porque es la presión que tiene un diferencial. ¿Por qué? Y esto para gases ideales. Así como la ecuación de estado para la sustancia, o sea, como la ecuación de estado de los gases ideales, PV igual a NRT. Aquí faltó la N, PV igual a NRT, a menos que este B sea unitario, no importa. Ahí faltó la N, porque este es el volumen. Porque para sustancias en las que existen tales relaciones, o sea, los gases ideales, la integración de esta ecuación, de estas dos, es directa, o sea, la integra directamente cuando conoce esa relación. Si existe esa relación. Para otras sustancias tenemos que confiar en datos tabulados, o sea, datos obtenidos experimentalmente. Y al tener datos obtenidos experimentalmente, usted calcula, busca los datos en una tabla en las condiciones límite de la integración. O sea, usted va a integrar de un punto a otro, usted tiene que conocer en la tabla los valores de esa variable entre los dos puntos para sustituirle los límites. Por ejemplo, usted está integrando du entre el punto 1 y 2, es la diferencia de u entre puntos 2 y 1. O sea, de u2 menos u1. Igual con esto. O sea que si usted no tiene esta relación para hacer la integración, porque para hacer la integración usted tiene que tener la relación entre las variables. Si no, no la puede integrar. Ahora, si no tiene relación entre las variables, por lo menos debe tener una tabla donde usted busca los valores de las variables en los límites de integración. O sea, tablas. Que esos son las relaciones TDS para sistemas no simples, es decir, para sistemas que incluyen más de un modo de trabajo en cuasi equilibrio, se puede tener en forma similar, incluyendo todos los modos de trabajo en desequilibrio. Se entendió entonces que las tablas